Chicos, buenos días, espero que se encuentren bien de salud. Les saluda el profesor Vladimir Mendoza del curso de Biología y esta semana vamos a desarrollar el tema de biomoléculas inorgánicas. Para recordar algunas precisiones, ¿qué será una biomolécula? Recuerde que una biomolécula resulta de la unión a través de enlaces químicos de átomos y o iones. No, recuerde eso. Adicionalmente, las biomoléculas en los seres vivos se van a clasificar de acuerdo a la presencia o no de enlace carbono-carbono. Entonces, si la biomolécula tiene enlace carbono-carbono en su estructura, se va a denominar biomolécula orgánica, como por ejemplo los glúcidos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo cual veremos en las clases posteriores. Pero si las biomoléculas no presentan enlaces carbono-carbono, entonces se denominarán biomoléculas inorgánicas, como el agua, ácidos, bases, sales, gases, que será el objeto de estudio de esta semana. Entonces, tenemos la diferenciación bien marcada. Recuerde, por favor, este enlace carbono-carbono justamente para clasificar a las biomoléculas. Bien, empecemos por el agua. El agua es la biomolécula inorgánica binaria, binaria porque está compuesta por dos átomos diferentes, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es la biomolécula más abundante en los seres vivos y también es la molécula más abundante en la naturaleza. Si vemos, por ejemplo, hablando de los seres vivos, por ejemplo, en el hombre, un hombre adulto en promedio tiene 70% de agua en su interior. Una medusa, que es un animal celenterio acuático, tiene 95% de agua. Un árbol, una planta como el pino, tiene 47% de agua. Las semillas del cereal tienen un 20% de agua. Una lombriz de tierra 83%. Como se dan cuenta, en los seres vivos hay una gran cantidad de agua formándolos. Y en la misma naturaleza como tal, si vemos cómo está distribuido el agua en la naturaleza, en los mares y océanos encontramos un 97% de agua. El agua dulce, el agua continental, representa el 3%. De ese 3%, el 79% está en casquetes polares y en los glaciares. El 20% en aguas subterráneas. Y en un 1% el agua dulce superficial de fácil acceso. Y vamos a ver también pues justamente que de esta agua superficial tenemos, ¿no?, los lagos, ¿no?, que representan el 52%, ríos 1%, el agua en los seres vivos 1%, el vapor de agua atmosférico 8% y humedad de los suelos 38%. Conclusión, la molécula del agua es la molécula más distribuida tanto en los seres vivos como en los factores abióticos, como en nuestro planeta. Entonces, importante recordar eso. ¿Qué más? La estructura molecular del agua, recuerde que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos a través de un enlace. El enlace es un enlace covalente polar. No se olviden, la molécula o el átomo o los átomos que forman la molécula del agua, o sea el hidrógeno y el oxígeno, se unen a través de un enlace covalente polar. Ahora, recuerde que el agua es un dipolo. ¿Por qué, profe? Porque el oxígeno va a presentar una carga negativa. Recuerde que tiene una alta electronegatividad, entonces eso va a hacer que se cargue negativamente cuando se forme este enlace covalente polar. En cambio, los hidrógenos se van a cargar positivamente. Si lo viésemos desde un punto de vista físico o eléctrico, el agua es un dipolo, tiene un polo negativo, que es donde se encuentra el oxígeno, y un polo positivo donde se encuentra el hidrógeno. Eso le permite desestabilizar moléculas polares, como ácidos, bases, algunas moléculas orgánicas con grupos polares. Y eso le da una característica. ¿Qué característica es? De ser un gran disolvente. Por eso se dice que el agua es el disolvente universal. ¿Pero qué va a disolver? Más que nada moléculas polares, moléculas con carga eléctrica. De ahí pues esta característica tan común que conocemos del agua. Y tenemos que esto se debe a una característica química, como vemos aquí. Bien, sigamos. Ajá, justo lo que le decía, miren. En este esquema vemos un frasco, un vaso con agua y sal que recién ha sido incluida, ¿no? La sal que conocemos, el cloruro de sodio. Si vemos aquí estas moléculas que están acá donde está el puntero láser, que representan a la sal, y las moléculas que están alrededor son moléculas de agua. Para identificarlo mejor,
Mire, ahí está, esa molécula es el oxígeno con carga negativa, el hidrógeno con carga positiva, ahí está el cloro o el ion cloruro con carga negativa y el ion sodio con carga positiva. ¿Qué sucede cuando la sal se disuelve en el agua? ¿Qué ocurre? Ocurre que el sodio positivo de la sal, como vemos aquí, el sodio positivo va a ser atraído por la parte negativa del agua y viceversa. El sodio positivo va a ser atraído por la parte negativa y el cloro negativo va a ser atraído por la parte positiva del agua. O sea, el sodio va a ser atraído por el cloro, perdón, por el oxígeno, y el cloro va a ser atraído por el hidrógeno. De tal manera que esta interacción va a permitir que estas moléculas se separen, que el cloruro de sodio se separe, el cloro y el sodio, literalmente, y eso hace que se disuelva. Entonces, esta es una explicación de cómo es que el agua es un solvente, o perdón, es un disolvente polar, como vemos aquí. Bien, sigamos. Otra característica del agua es la cohesión molecular. ¿Qué es cohesión molecular? La atracción que tienen las moléculas del agua a dos o más moléculas, y esto lo hace a través de un enlace característico que se llama enlace puente de hidrógeno, el cual representa un tipo de enlace electrostático. Se sabe que una molécula de agua se puede unir a 3,5 moléculas de agua en estado líquido y a 4 en estado sólido. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí están las moléculas de agua, de anaranjado los oxígenos, de azul los hidrógenos, y vemos cómo van formando estos enlaces electrostáticos que son los puentes de hidrógeno. Entonces no se olvide una acotación aquí: los átomos que forman la molécula del agua, el hidrógeno y el oxígeno en la molécula del agua, para formarla se unen a través de un enlace covalente polar. Pero los átomos, pero los enlaces que unen a las moléculas de agua se unen por enlaces puente de hidrógeno. Importante que usted recuerde ello, esa diferenciación. Otra propiedad del agua que se desprende de acá es la tensión superficial. ¿Qué será la tensión superficial? Vamos a verlo en esta imagen. Muchas veces pues vemos que hay insectos que pueden caminar sobre el agua, o algunas aves también. ¿A qué se debe eso? Se debe a que acá en la superficie del agua, de un lago, de un río, de una piscina, hay mucha tensión, debido a que las moléculas que están acá en capas más bajas se encuentran altamente cohesionadas, y estas moléculas superficiales se cohesionan a estas capas bajas, generando pues una superficie que en algunos animales con poca masa, con poco peso, con poca presión, les permite justamente poder caminar sobre ellos. Este es un zancudo hembra que va a poner sus huevitos en la superficie del agua. Entonces la tensión superficial, ¿cómo lo podríamos explicar nuevamente? Digamos que las moléculas superficiales de agua están muy cohesionadas a las moléculas que están más abajo, en las zonas más inferiores. Eso genera una red molecular que soporta pues la presión externa, incluso de estos pequeños animales. Muy bien, otra propiedad del agua es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad del agua de subir, de ascender a través de pequeños tubos llamados capilares. Y esto se debe a la cohesión y a la adhesión del agua. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, aquí fíjese, vamos a ampliar esa imagen para que tenga usted una idea mejor. Ahí está, miren, tenemos una plantita. Todos sabemos que la raíz de la planta absorbe agua, y el agua que absorbe acá en el suelo tiene que llegar hacia las hojas para que las hojas hagan fotosíntesis. ¿Cómo es que el agua puede subir, ascender hacia las hojas? Justamente por este proceso de capilaridad. ¿En qué consiste este proceso de capilaridad? Lo vamos a explicar acá. Por ejemplo, ¿qué sucede? En primer lugar, el agua las moléculas de agua se van a adherir a las paredes del capilar, a las paredes de ese vaso conductor, se adhieren, o sea, se van a pegar, por decirlo de alguna forma. Y una vez que una molécula de agua se ha adherido a la pared, mira acá en color rojo estas flechas son fuerzas de adhesión. ¿Qué ocurre? Esta molécula de agua se puede cohesionar con más moléculas de agua que están acá en la zona más profunda y también en la superficie. De tal manera que justamente el agua va a formar un bloque que vaya subiendo progresivamente. Estamos de nuevo, ¿cómo, profe? ¿Cómo es? En primer lugar,
las moléculas de agua se adhieren a las paredes del capilar, se adhieren. Y luego cada molécula de agua se cohesiona con más moléculas, generando una masa, una columna de agua que va a ir ascendiendo progresivamente. Eso es la capilaridad. De esta manera, pues justamente muchas especies de árboles con gran longitud pueden llevar el agua de la raíz hasta las zonas más altas. Hay árboles que pueden medir más de 100 metros y el agua sube sin ningún problema gracias a este proceso llamado capilaridad. ¿A qué se debe? A la cohesión y a la adhesión de sus moléculas. Bien, sigamos. Otra propiedad del agua importante es el elevado calor específico. Pero para eso primero hay que saber qué es el calor específico, su concepto físico. ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. O sea, quiero elevar 1 grado centígrado, a 1 grado de agua, entonces debo meterle energía, debo ponerle calor. Entonces el agua tiene un alto calor específico. De tal manera que para hacer que el agua pueda cambiar de estado, ebullición, hay que llevarlo a 100 grados Celsius. Es una temperatura muy considerable. Ahora, eso se puede aplicar en un ser vivo, por ejemplo, cuando estamos en una situación de exceso de calor. Cuando hay mucho calor, el calor interno del cuerpo es transportado por la sangre. Nuestras glándulas sudoríparas filtran el plasma de la sangre. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan con el agua. El agua lo sacan del cuerpo, así como en forma de sudor. ¿Y eso a qué conlleva? Como el agua está transportando el calor, el agua va a salir del cuerpo junto con el calor. Y ese sudor, esa capa de sudor que va a quedar impregnado en la superficie del cuerpo, digamos, rápidamente va a hacer que ese calor se evapore acá en la superficie corporal. Al evaporarse ese calor, vamos a quedarnos con una, digamos así, superficie fría del cuerpo. Así que cuando usted está haciendo un ejercicio muy intenso y esté sudando y se muera de calor, si usted se toca la superficie corporal, la superficie está fría. ¿Por qué? Porque el sudor que trae el calor interno lo lleva a la superficie y el calor interno se evapora y luego genera una película fría, lo que hace que evita que nuestra temperatura corporal se aumente. Entonces, por ese motivo es que en los seres vivos el calor específico del agua actúa con un papel termorregulador orgánico, como lo hemos mencionado aquí. Bien, otra propiedad del agua, rápidamente, es la densidad. El agua tiene una densidad de 1, todos lo sabemos, y eso va, digamos, a verse manifestado cuando está a 4 grados Celsius principalmente. Si se sigue enfriando, dice que la densidad empieza a descender. De tal manera que el hielo que está a 0 grados es menos denso que el agua líquida y puede flotar. Al flotar en la superficie de las aguas de mares, es como un aislante que evita el enfriamiento de las aguas profundas. Ahí lo vemos mejor en la imagen. Observe usted, mire. ¿Qué sucede, no? Que el hielo que está a 0 grados aumenta su densidad, por eso es sólido. Tiene más volumen, por eso que su densidad, disminuye su densidad en estado sólido el agua, disculpen. Y al disminuir su densidad, flota sobre el agua líquida. Y este hielo entonces, ¿qué es lo que sucede? Actúa como una barrera, como un aislante térmico. De tal manera, mire, por encima del hielo la temperatura es menos 10 grados, pero por debajo el agua está a 4 grados, que le permite vivir a algunos animales que pueden estar acá, por ejemplo el pez del Ártico. Entonces, debido también a la densidad del agua, es que el agua en estado sólido actúa como un aislante para evitar el enfriamiento de las aguas profundas. Si vemos este gráfico, mire, es densidad versus temperatura, vemos que mientras más baja la temperatura, vamos a ver que la densidad también va disminuyendo. Pero vemos que a 4 grados Celsius la densidad ha llegado a su pico máximo. Y de ahí, mientras menos temperatura, la densidad baja. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver en el siguiente video la segunda mitad de la clase, que sería ácidos y bases. Hasta el siguiente video.